Esta cinta se autodestruirá en 5 Mamá, minutos. creo que ya Si no se aprendí mi autodestruye, yo misma la voy a lección. romper Desde hoy porque seré pinche una una cagada. intelectual. En la cultura está la salvación. La cultura será mi pose actual. Desde mi óptica empiezo a observar con mis lentes al estilo John Lennon. Y me dio mi primer dolor de cabeza leyendo un libro filosófico de filosofía. Ingresó ansiosa al asilo. Recorrió los pasillos limpios y tenues hasta llegar a la habitación indicada. No quiso tocar la puerta antes de entrar porque no tenía que pedir permiso para nada. Pero aún así, sintió que le asaltaba un escalofrío insoportable que casi la hizo echarse para atrás al momento de descansar la mano en la perilla de la puerta. Tomó valor para girar la manilla y entró. Vio a su padre, ya vestido, sentado en la cama con la frente apoyada sobre las manos y el bastón con las prendas limpias que había encargado que le entregaran. Nerviosa, le dirigió una mirada veloz y despectiva, un instante ardiente incidiendo en sus ojos, como quien mira una estatua de sal perdida para siempre. Apartó la mirada con violencia y avanzó hacia una mesa de la habitación mientras él la miraba con gesto suplicante. «Hija», dijo el anciano. Ella no respondió. Se limitó a dejar las cosas sobre la mesa. «Hijita», volvió a decir el anciano. «Cállate», respondió ella secamente. «Hija, gracias», musitó el anciano. «Gracias por todo lo que has hecho por mí». «Cállate, no quiero escucharte», dijo ella sin mirarle y levantando la voz mientras sacaba de la bolsa prendas y artículos de aseo. Avergonzado, el viejo volvió a bajar la cabeza. «Yo sé que he actuado mal todo este tiempo», comenzó a decir el viejo con voz trémula. «Sé que les falté a ti, a tu madre, a tus hermanos. Créeme que lo siento. Todo el tiempo que estuve lejos pensaba en ustedes. Te juro que...» «Cállate, carajo», estalló ella furiosa y volteó hacia él con respiración agitada. «No quiero oír tus excusas, no quiero saber nada de ti. Esta es la última vez que haremos algo para ayudarte». «Hija, yo sé que no me vas a entender», respondió el anciano tímidamente, conteniendo el llanto. «Tienes razón, fui muy egoísta. Cuando me di cuenta de lo miserable que había sido con ustedes, quise morirme. A eso me dediqué estos años, hija, a morirme. Quería acabar conmigo. La vida siempre fue difícil para un hombre como yo que tenía que hacer frente a tantas cosas y siempre me faltó alguien que...» «Cállate», interrumpió ella. «Tú no eres un hombre», dijo ella gritando y mirándolo a los ojos con rabia. «Un hombre no abandona a los suyos. Un hombre no llega a las 3 de la mañana y maltrata a la madre de sus hijos frente a ellos. No la deja sangrando y desmayada solo porque no cocinó como él quería o porque ella le reclamó dinero. Un hombre no se da la gran vida en bares y fiestas mientras en su casa sus hijos tienen necesidades, ni avergüenza a los suyos frente a los demás exhibiéndose con putas y vividoras que solo quieren saquearlo. Un hombre no necesita demostrar nada ante amigos cojudos que lo presionan para que se meta en huevadas. Un hombre no vende las cosas de su casa para emborracharse. Tampoco le roba la adolescencia y la juventud a su hija mayor haciendo que trabaje, cocine y lave la ropa de sus hermanos desde joven, mientras él se larga con sus amigos. Un hombre de verdad no se justifica en huevadas como tú lo haces. Un hombre no es como fuiste tú durante toda mi infancia y mi juventud. Tú no eres un hombre, ¿entiendes? Tú no eres un hombre. Eres una mierda. Y de la mierda te he sacado, ¿entiendes?» Cuando ella terminó de gritar, el anciano lloraba como una criatura. «Tú no eres un hombre», susurró ella. «Eres una mierda. Eres el ser más cobarde y egoísta que conozco».
¿Y por qué me buscaste?, preguntó él entre lágrimas. Me hubieses dejado morir en la calle, borracho de frío. Ella hubiese querido poder transmitir con palabras el motivo de sus acciones, la justificación para haber buscado tanto tiempo al padre que abandonó el hogar tantas veces y que tantas mortificaciones le había infligido a todos en su familia, pero sabía que era imposible que él entendiera. Comprendería ese ser tan egoísta que ella lo había sacado de la desgracia para que sus hijos no tuvieran la vergüenza de guardar en la memoria a un abuelo miserable. ¿Había manera de que él entendiera que su hija sí era capaz de imaginar lo que otros sentían? ¿Cómo explicarle la belleza del vuelo del águila a una mosca? No lo entenderías, papá, dijo ella terminando de acomodar en un armario la ropa que había traído. La gente como tú no entiende nada. Salió de la habitación sin despedirse, sin siquiera mirarlo. Apenas estuvo en el pasillo, empezó a llorar un llanto largo y callado que le acompañó durante todo el camino hasta llegar a su casa. Antes de entrar, se secó las lágrimas, abrió la puerta y una vez dentro, avisó a sus hijos pequeños que venía de ver al abuelo, que no se preocuparan por él, que él estaba bien y podrían ir a visitarlo pronto en el asilo en que ahora lo cuidaban. La última vez que visité a mi abuelo en el asilo lo vi lúcido, lleno de vida. Recuerdo que conversamos sobre lo de siempre, mi padre y mi tía, que se negaban a visitarlo, mi trabajo y el proyecto que tenía con un potencial socio. Escuché sus historias increíbles, sus regaños y consejos. Nada hacía presagiar que su salud se deterioraría terriblemente en menos de un mes. Empezó a vomitar, a sufrir desmayos, a quedarse dormido sentado en la taza del baño, a ser víctima de olvidos y lagunas, estragos de su disipada vida, dijeron en el asilo. Por eso pedí que lo sacaran de ahí y lo llevaran a mi casa lo más pronto posible. Obviamente, no les conté nada a mi papá y mi tía, pues no lo habrían aprobado. Me ahorré la bronca con ellos, pero no pude evitar la terrible pelea con mi esposa y mis hijos mayores, que fueron los más perjudicados, porque fue su habitación la que tomamos prestada para alojarlo. Accedieron a regañadientes. Recuerdo que la única que se alegró fue mi hija menor, que sintió que al fin tendría a un abuelo cerca de ella, aunque fuera el mío, ya que su verdadero abuelo, mi padre, tenía un carácter agrio y esquivo con mis hijos, muy parecido al que tuvo siempre hacia mí. La tarde en que lo instalamos en mi casa, llegué del trabajo directo a verlo, emocionado pero preocupado. Nuestras miradas se cruzaron apenas entré en su habitación. Su gesto me indicó claramente que aún me reconocía. En las cuencas de sus ojos, rodeadas de carne arrugada y flácida, vi aún ese brillo, el mismo mohín casi infantil que traslucía su mirada al jugar conmigo cuando yo era pequeño. Desde aquel instante, cada tarde que entraba a verlo, me asaltaba el temor de que, al entrar a su habitación, él ya no me reconociera. A tu papá, cuando era chiquito, no le gustaba que lo llevara en hombros, me decía mi abuelo mientras me llevaba al estadio. Le daba mareos y la cancha siempre le asustaba. La gente, los gritos, todo. De esa época recuerdo las discusiones de mi abuelo con mi padre y mi tía Carmela. Recuerdo los gritos, los insultos, a mi tía llorando, mencionando siempre a mi abuela y enumerando una serie de desgracias familiares de las que, aparentemente, mi abuelo era culpable. Precisamente fue ella la única a la que le conté, después de varias semanas, que tenía a mi abuelo en casa. Había sido ella quien lo puso en el asilo, luego de recogerlo de la casa de un amigo de mi abuelo, un amigo de juergas y juegos quizás. En esa casa lo tenían alojado malamente, casi no comía y ya había llegado al extremo de mendigar a los vecinos. A mi tía no pareció importarle, me pareció que sentía quitarse un peso de encima. No es justo que tú tengas que cuidar de él, dijo mi tía, pero en la vida de tu abuelo nunca nada ha sido justo.
nunca ha tenido el castigo que ha merecido. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Qué te ha dicho tu esposa? Una vez más, mi tía enumeró todas las maldades y desventuras que mi abuelo infligió a mi abuela y sus hijos. Por ella supe que mi abuelo tuvo que vender la casa familiar por deudas, que tuvo hijos fuera del matrimonio y que durante un tiempo abandonó a mi abuela y sus hijos para irse con una de sus queridas a vivir al norte. No estoy seguro, mi tía no lo explicó, quizás por vergüenza, pero creo que la deuda la contrajo para beneficiar a los hijos que tuvo con esa mujer. Al final, cuando no pudo pagar las deudas, tuvo que vender la casa de mi familia. Paradójicamente, cuando perdieron la casa, a mi abuelo no le quedó otra opción que volver a vivir con mi abuela y sus hijos en una casa alquilada, pues su querida lo había echado acusándolo de violento y borracho. Lo mismo de lo que le acusaban mi abuela y mi tía. Mi padre tuvo que empezar a trabajar desde muy joven y mi tía a cuidar la casa y los hermanos menores, ya que mi abuela no tenía buena salud y mi abuelo había perdido el trabajo y recibía una mísera pensión que se apuraba en cobrar y en dilapidar jugando en los caballos. Lo recuerdo llegando a la casa y entregándome un billete de 5.000 soles, diciéndome que los guardara, que los escondiera de mi tía y mi papá. Más tarde volvería a pedírmelos y me daría dulces o canicas como recompensa por ayudarle a esconder su dinero. Supe que durante los últimos años en que estuvo viva, mi abuela casi no le dirigió la palabra. Murió al poco tiempo, de vergüenza y de jaquecas, decía mi tía. Yo nací el mismo año en que murió mi abuela y crecí en la misma casa de mi padre, quien recibía a mi abuelo por temporadas, cuando mi tía se cansaba de tenerlo en la suya. A tu abuelo no quiero verlo, dijo mi tía esta vez. Él se buscó esa vida. Que lo cuiden sus hijos del norte, que él vea lo que hace. Encima de hacernos la vida miserable, ¿tenemos que cuidarlo en su vejez? No es justo. ¿Tienes idea de cómo se perdió la última vez? Viajó al norte nuevamente. Sí, a buscar a esa tipa y a sus hijos. A pesar de crecer rodeado del rencor de mi padre y mi tía hacia mi abuelo, tuve una infancia feliz gracias a él. Nuestra complicidad se hizo sólida con nuestros juegos y sus historias. Fue el primero que me hizo reír como un loco con una narración y temblar de miedo en la noche, escuchando sus relatos de viajes y misterios, aparecidos y malandrines con los que se había enfrentado. Con él aprendí las malas palabras que mi padre no quería oír en mi boca y que yo repetía en la escuela. El valor de las vulgaridades y arcanos, los secretos y confidencias, todo eso me lo dio mi abuelo. Yo no podía odiarlo, pero con el tiempo he llegado a comprender a mi papá y a mi tía. Mi abuelo fue muy egoísta con ellos, pero yo no quería verlo solo en ese asilo, extinguiéndose tristemente. Dentro ya de la habitación que habíamos acondicionado para él, sentía que ahora era yo quien lo llevaba en mis hombros, que una vez más éramos cómplices de algo, como en ese entonces, cuando me enviaba a comprar cigarros a escondidas de mi padre, en la época en que le habían detectado fibromas pulmonares, o cuando escondíamos el licor de higo que él mismo preparaba en el patio trasero, licor que bebía con sus amigos luego del hipódromo. La habitación tenía las ventanas cerradas y el calor, aunque soportable, nos quitaba el poco aire que circulaba. Mi abuelo me señaló la ventana y se esforzó por decir algo. Yo lo detuve. Le dije que no hablara y abrí la cortina. Sentí el aire golpeando mi rostro como cuando él me llevaba en hombros. Hizo una seña para que me acercara y lo escuchara. Te estoy robando el aire, dijo. Estoy respirando el aire de otros. Le dije que se callara, pero él continuó hablando. Decía que en el fondo entendía a mi padre, porque él le había negado muchas cosas. Había sido muy impulsivo y demasiado libre, cuando lo único que hubiera deseado para mi padre era que él también disfrutara de su libertad. Creo que fue una de las pocas veces que lo escuché hablando como adulto.
sin su picardía insolente. Supe entonces que empezábamos a despedirnos, que mi aliado en el mundo de los adultos, quien jugaba y se equivocaba como yo, el niño grande que se resistía al paso del tiempo, se marcharía dentro de poco. Habló del tiempo, un tiempo cruel y bárbaro que se había llevado su lucidez y le había restregado sus errores. Mencioné a mi abuela con lágrimas en los ojos, a mi padre y a mi tía Carmela. No dijo nada acerca de su otra familia, la del norte, y yo no le pregunté más. En mi vida todo ha sido error tras error, dijo. Quizás tú seas lo único bueno que he podido hacer. ¿Por qué quería yo a mi abuelo más que a mi padre? Fue mi padre quien me crió y pagó mis estudios, las cosas que yo rompía. Era él quien me sacaba de problemas. Mi padre, que no tuvo un padre que hiciera lo que él había hecho por mí. Alguna vez pensé que yo había heredado la mala sangre de mi abuelo y, así como él había sido un mal padre con mi papá, yo había sido un mal hijo. Ahora trato de no explicarme eso. No quiero darle más vueltas. Aquella tarde me quedé dormido cuidándolo y tuve un sueño extraño. Mis hijos corrían buscando algo en la casa. Yo entraba y me ponía en medio de ellos, pero ellos no me veían. Desesperados, su búsqueda los iba angustiando cada vez más. Yo les gritaba que me dijeran qué necesitaban, pero ellos no respondían. Comprendían mis sueños, que ellos no podían verme, y me desperté. Hijo, dijo mi abuelo, por favor, por favor. Terminé de despertar y lo miré. Su expresión era de vergüenza y temor. Él no necesitó explicarme nada. El olor que se desprendía de las sábanas era suficiente. Era tarde y no podía despertar a nadie en la casa para que me ayudara, así que fui al baño y llevé a la habitación todo lo necesario para limpiarlo. Era la primera vez que mi abuelo sufría ese accidente. Yo lo había tomado como algo inevitable desde el comienzo, de manera que lo hacíamos dormir ya con pañales. Retiré las sábanas y le quité el pantalón, luego de colocar un plástico debajo de sus caderas, y empecé a limpiarlo. Fueron segundos eternos de un acto vulgar y a la vez dramático. Pensar que yo te cambié los pañales, dijo de repente, mirándome primero y luego al techo, con vergüenza y resignación. Ahora te toca a ti, a ti. Su voz sonaba lejana, como el llamado desde alguna profundidad. Vino a mi mente entonces la primera imagen que conservo de mi vida. Una imagen fraccionada y que pareciera verse desde un caleidoscopio opaco. El rostro de mi abuelo mientras me cambiaba los pañales. Sonreí mientras terminaba de limpiarlo y cambiarlo, con una satisfacción extraña, como si alguna ley tácita de la vida se estuviera cumpliendo en ese instante. Mi abuelo no dijo nada más. Yo me retiré al baño con las telas sucias y cuando volví, él ya dormía. Esa fue la última noche que pasé con mi abuelo, ya que en los días posteriores no me reconoció más. Lo supe al día siguiente cuando vi sus ojos. Esa vida alegre y aparentemente infinita que brotaba de su risa se había ido. Él ya se había marchado, dejando atrás ese recipiente vacío de vida, lleno de órganos decadentes, carne y huesos en ruinas. Empecé a considerar a mi abuelo muerto desde el momento en que sus ojos no me reconocieron. Por eso, la tarde en que su cuerpo dejó de funcionar, no me entristecí más. Fueron mis hijos quienes lo descubrieron y avisaron a mi esposa. Como yo estaba en el trabajo, ella llamó a mi padre, que se presentó en mi casa apesadumbrado. Más tarde me confesaría que supo todo el tiempo que mi abuelo se hospedaba en mi casa, pero que él nunca pudo cobrar el valor de venir a visitarlo. Su tristeza era extraña. No era la tristeza por haber perdido algo,
sino un rencor convertido en amargura. No pudieron ubicarme en el trabajo, así que yo recién me enteré al llegar a casa. Mi esposa me dio la noticia y dijo que todos estaban reunidos en la habitación. Entré y vi a mi padre, mis tíos y mis hijos rodeando la cama y el cuerpo. A un lado, apartada del resto, sentada en una silla junto a la ventana, mi tía lloraba. Un frío indescriptible me rodeó cuando vi el cuerpo de mi abuelo y me sentí solo, terriblemente solo frente a todos esos extraños.